¿Alguna vez has sentido que en los bosques, en los cerros o en los caminos rurales hay algo que simplemente no pertenece? No hablo de animales ni de supersticiones. Hablo de algo que te observa, que se mueve donde no debería existir vida, algo que espera a que estés lo suficientemente solo para notarlo. Y escucha bien. Si crees que lo desconocido no puede tocar tu vida, eres justo el tipo de persona que estas criaturas eligen. La Buta no es un cuento. No es una leyenda de fogata. Es una críptida tan desconocida que quienes la han visto apenas pueden hablar de ello sin temblar. ¿Por qué debería importarte ver este video? Porque quizá ya pasaste cerca de uno de sus territorios. Porque su presencia no ruge, no grita. Se anuncia con silencio, con un viento que sopla donde no debería, con ese instante en el que sientes que alguien está detrás de ti, pero no escuchas pasos. Lo que estás por oír no es entretenimiento. Es una advertencia. Un vistazo a encuentros y testimonios que muchos prefirieron callar para no aceptar que, tal vez, la oscuridad sigue teniendo dueños. Bienvenido a Historias de la criatura críptida o mitológica Buta. Después de esto, la noche ya no te va a parecer tan quieta. Hola. Mi nombre es Samuel Duarte, y lo que voy a contarte no es un rumor, ni una creepypasta reciclada. Es algo que viví yo, encerrado en un almacén pequeño donde el silencio pesa tanto que parece aplastar el aire. Antes de continuar, quiero decirte algo directo. Si alguna vez has trabajado en un sitio donde las reglas no están escritas, pero todos las siguen por miedo, este video te importa más de lo que imaginas. Porque hay criaturas que se esconden justo donde pasamos más tiempo sin cuestionar nada. Y una de ellas, la Buta, eligió mi lugar de trabajo como su nido. No vengo a convencerte. Vengo a advertirte. Vengo a contarte cómo un turno nocturno común terminó siendo la noche en que mi vida se partió en dos. Trabajo como almacenista en un depósito pequeño, uno de esos lugares donde el olor a cartón húmedo y aceite viejo nunca se va. Las paredes son tan delgadas que escuchas los autos de afuera, pero a veces también escuchas cosas que no deberían existir. Todo comenzó un martes, cerca de medianoche. Me tocaba quedarme solo para acomodar inventario atrasado. Lo de siempre, cajas, estantes metálicos, pasillos estrechos. Hasta que la regla silenciosa del almacén volvió a mi mente. Nunca te quedes en silencio absoluto. Lo escuché desde el primer día. Nadie explica por qué. Solo dicen, haz ruido, tararea, arrastra una caja, pero no permitas que el silencio se instale. Pero ese día se me olvidó. Me detuve a escribir algo en un papel y el almacén quedó completamente quieto. Ni mi respiración se escuchaba. Ni un ventilador. Ni un camión en la calle. Nada. Hasta que, desde el fondo del pasillo, escuché algo imitando mi silencio. No era eco. No era un animal. Era intencional. Sentí una corriente fría que no venía de ningún lado. Y entonces la escuché. Una respiración profundamente irregular. Como si una garganta llena de polvo intentara copiar la mía, pero no supiera hacerlo bien. Me quedé inmóvil. El sonido se acercaba. Golpecitos leves contra el piso, no como pasos, sino como múltiples articulaciones moviéndose juntas, en ritmos diferentes. Samu, susurró una voz áspera, estirada, tratando de pronunciar mi nombre pero torcido, como si lo masticara. Me giré muy despacio. Entre las cajas del fondo, vi dos ojos amarillentos, demasiado largos, como rajaduras brillantes en la oscuridad. La criatura se estiró hacia afuera. Y noté que su cuerpo se doblaba como si no tuviera un esqueleto normal. Era alta, delgada, hecha para pasar entre rendijas y huecos diminutos. La Buta. Siempre había escuchado que esta entidad busca personas que pasan mucho tiempo solas, en lugares cerrados. Observándolas hasta reconocer sus movimientos. Imitando su respiración. Aprendiendo la forma exacta en la que camina. Y cuando te conoce lo suficiente, te llama por tu nombre.
La criatura avanzó, deslizándose entre las cajas sin mover una sola, como si se plegara a su forma. Yo retrocedí sin saber hacia dónde. El almacén pequeño se volvió un laberinto de sombras. Las luces parpadearon. Una caja cayó sin razón. Entonces la criatura habló de nuevo. No te quietes. Y su cuerpo crujió. Literalmente. Como si estuviera reorganizando sus huesos para tomar una forma más humana. Corrí. Pero el pasillo parecía más largo de lo normal. Las sombras se estiraban. Y detrás de mí, el sonido de sus articulaciones se aceleraba. Se arrastraba, se doblaba, se levantaba. Podía moverse de varias maneras a la vez. Llegué a la puerta del depósito y me lancé afuera. La cerré con un golpe que me dolió en las manos. Del otro lado, escuché como algo se deslizó contra la superficie metálica. Un roce lento. Pacientes toques con lo que parecían uñas. Luego silencio. Pero no un silencio normal. Un silencio igual al mío. Como si hubiera aprendido mi ritmo. Al día siguiente, las cámaras del almacén mostraron algo imposible. Una figura alta, delgada, desplazándose en pasillos donde no debería caber. La empresa dijo que era un error de grabación. Que las sombras engañan. Pero yo sé lo que vi. Y lo que escuché. Y lo que imitó cada una de mis respiraciones. Conté esta historia no para darte miedo, sino para que te preguntes algo. ¿Qué tanto te observa el lugar donde pasas tus noches en silencio? ¿Y quién está aprendiendo tu manera de respirar sin que lo notes? Porque la buta no aparece por casualidad. Solo surge cuando ya te ha estudiado lo suficiente. Y si la escuchas intentar decir tu nombre, no corras. No te quedes. Solo reza para que no haya aprendido también tu voz. Hola, mi nombre es Matías Herrera. Y antes de que sigas adelante, déjame advertirte algo. Si esta historia hubiera llegado a mí en forma de un simple rumor, jamás la contaría. Pero cuando la ves con tus propios ojos, cuando sientes su respiración detrás de una estantería, cuando el mundo entero deja de sonar por un segundo, ahí entiendes que hay criaturas que no desaparecieron con los mitos. Solo aprendieron a ocultarse mejor. Yo trabajo como almacenista en un depósito pequeño. Nada glamuroso, cajas húmedas, pasillos estrechos, luces parpadeantes, ese tipo de lugar donde el silencio pesa más que las paredes. Y aún así, había algo en ese almacén que nunca encajó del todo, el eco. No coincidía con mis pasos. A veces iba un ritmo atrás. Otras, un ritmo adelante. Pero todo comenzó realmente una noche que me tocó cerrar solo. El supervisor se había ido temprano. Mis compañeros también. Y aunque el reloj marcaba ya pasada la medianoche, el inventario no perdona. Yo estaba en la sección del fondo, donde casi nunca entra nadie. Ahí las luces fallan como si el edificio respirara a través del cableado. Y mientras revisaba una hilera de cajas sin etiquetas, escuché algo que no debería existir. Un chasquido húmedo, como si alguien masticara cerca, demasiado cerca. Seguramente ratas, pensé. Pero el sonido era distinto. No rascaba. Respondía. Cada vez que movía una caja. Cada vez que respiraba un poco más fuerte. El sonido contestaba con un chasquido nuevo, más largo, más sutil, como probando mi presencia. Me quedé quieto. El almacén se quedó quieto conmigo. Y ahí lo escuché, una respiración irregular, profunda, casi humana, pero no del todo. Una respiración que parecía venir desde atrás de las estanterías, justo donde la oscuridad se vuelve tan espesa que ya no refleja nada. Tragué saliva. Quise retroceder. Pero antes de que pudiera moverme, vi algo que todavía no puedo explicar sin que se me erice la piel. Dos ojos, pero no redondos. Eran alargados, como si estuvieran hechos para ver en pasillos angostos. Brillaban con un tono amarillento y líquido, como aceite viejo.
Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que esos ojos se abrieron un poco más, como si reconocieran lo que estaban mirando. Como si supieran exactamente quién soy. Había leído antes, en un foro perdido de internet, sobre una criatura. La Buta. Una entidad que no vive en bosques, selvas ni montañas, sino en lugares donde el ser humano cree estar completamente solo. Bodegas, camiones abandonados, pasillos de servicio, almacenes viejos. Lugares donde la rutina se vuelve tan densa que lo imposible se siente normal. La Buta no ataca de inmediato. Primero observa. Luego imita sonidos. Después replica respiraciones. Hasta que finalmente, cuando estás convencido de que estás escuchando tus propios movimientos, ya la tienes encima. Sentí como algo rozó el suelo detrás de mí. No fue un paso. Fue como el arrastre de un cuerpo que no debería poder moverse tan rápido. El aire se enfrió como si alguien acabara de abrir una puerta al vacío. Y entonces la escuché. Una voz que no era voz. Una mezcla de misurros y ecos que parecía repetir mi propio nombre, pero deformándolo, saboreándolo. Matías. Salí corriendo. No pensé. No miré atrás. Solo escuchaba ese arrastre detrás de mí, intermitente, cambiando de dirección, como si la criatura se desplazara por las paredes, por el techo o por algo que no puedo ver. Llegué a la puerta principal. La cerré con llave por fuera. Y desde el otro lado, justo antes de que el candado bajara por completo, escuché un golpe suave, como una mano que toca la puerta. Pero con demasiados dedos. Desde esa noche, nadie quiere quedarse a hacer inventario solo. Las cajas aparecen movidas. Las cámaras captan sombras que pasan tan rápido que parecen errores digitales. Y todos, absolutamente todos, hemos escuchado que en algún pasillo alguien está respirando, aunque no debería haber nadie ahí. Hoy decidí contarlo porque ya entendí la verdad. La Buta no se esconde del mundo, se esconde de la luz. Y cada vez que una bodega, almacén o depósito queda a oscuras, aunque sea un segundo, ella tiene un nuevo lugar donde vivir. Así que, si estás viendo este video, pregúntate una cosa. ¿De verdad estás solo donde estás ahora? Porque si no lo estás, tal vez la Buta ya aprendió tu ritmo. Tal vez ya recuerda tu respiración. Y si la escuchas imitarte, no te detengas. Nunca te detengas. Hola, soy Leonardo Izaguirre. Y si estás aquí, déjame decirte algo desde el principio. Esta no es una historia para entretenerte, es una advertencia disfrazada de relato. Porque lo que viví dentro de ese almacén pequeño, ese que podría estar en cualquier parte de tu ciudad, no lo inventé yo ni lo escuché en redes. Lo viví. Lo respiré. Y casi no salgo para contarlo. Trabajo como almacenista en un depósito modesto, un espacio que parece inofensivo a simple vista, estantes metálicos viejos, cajas apiladas como torres torcidas, pasillos que apenas dejan pasar una sombra. Pero el detalle que nadie nota es que en esos lugares la soledad nunca es real. Y aunque todos lo dicen en broma, créeme, hay presencias que se ríen bajito cuando creen que no las escuchas. Todo empezó en una noche de cierre, justo cuando me tocó quedarme solo para terminar un inventario atrasado. El supervisor ya se había ido, las luces del pasillo apagadas, la calle afuera en silencio. Y yo ahí, entre cajas polvorientas que parecían observarme más de lo que deberían. Me presento así porque esto no se trata solo de una anécdota. Se trata de que entiendas que si te rodean lugares estrechos, techos bajos y silencio espeso, tú también podrías encontrarla. Estaba revisando la estantería del fondo cuando escuché el primer sonido. Un clic, como una uña larga deslizándose sobre el metal. No venía de una caja, ni del techo, venía de un punto exacto detrás de mí. Me quedé quieto, con esa sensación repentina de que el aire se vuelve más frío solo para avisarte que algo no está bien. Seguro una rata, pensé. Pero ese pensamiento duró poco.
porque detrás de mí, justo al final del pasillo, escuché mi propio suspiro. Repetido. Como si alguien estuviera imitándome, pero con un retraso de un segundo. Me congelé. Una imitación así no la hace ningún animal. Moví una caja. El sonido se repitió. Respiré hondo. La respiración volvió, pero más larga, más húmeda, como si intentara aprender mi ritmo. Fue entonces cuando lo recordé. Un cargador del turno de la mañana había mencionado una criatura que ronda bodegas, contenedores y almacenes viejos. La llamaban Buta. Una entidad que no necesita ojos para encontrar a su presa. Solo necesita escucharla el tiempo suficiente hasta reconocer su ritmo, su respiración, su presencia. Y esa noche, a mí ya me estaba escuchando demasiado. Me agaché para amarrar una caja, y desde la parte inferior del estante salió un sonido que todavía me persigue. Un golpeteo leve, irregular, como dedos largos contra el piso. Pero no eran dedos humanos. Me incorporé lento, con esa sensación de que un peso invisible estaba detrás de mi nuca. Y entonces la vi. No toda, solo un fragmento. Una silueta recortada por la oscuridad entre dos estanterías. Una forma demasiado alta para ese espacio, demasiado delgada para ser humana, con extremidades que parecían quebrarse y recomponerse mientras avanzaba. Pero lo peor fue cuando asomó los ojos. Dos brillos largos y amarillentos, como si estuvieran hechos para mirar entre rendijas. La criatura dio un paso, o algo parecido. No sonó como un pie. Sonó como un cuerpo arrastrándose, doblándose, adaptándose al espacio. Leo, narro, susurró. Mi nombre, pero distorsionado, como si lo masticara con varias bocas a la vez. Corrí. No pensé. No miré atrás. Las luces parpadearon como si la electricidad temiera quedarse encendida. Sentía el arrastre detrás de mí, lento por momentos, rápido en otros, como si pudiera elegir cuántas articulaciones usar. Llegué a la puerta del almacén y la cerré sin respirar. Del otro lado escuché un golpe suave. Luego otro. Y otro. Hasta que se detuvo. Desde esa noche, el lugar no volvió a sentirse normal. Las cajas cambian de posición solas. Las cámaras captan movimientos imposibles. Y cuando alguien se queda 2 minutos en silencio, juran escuchar que algo repite su respiración desde la oscuridad. Conté esta historia no para asustarte, sino para abrirte los ojos. Porque lo que acecha en esos espacios no es un mito perdido. Es una criatura que aprendió a vivir entre nosotros sin que la notemos. Y si alguna vez, trabajando solo, escuchas que algo imita tus pasos, no te quedes quieto. No le des tiempo a aprender tu ritmo. Porque cuando la Buta te reconoce, ya no te está observando. Te está eligiendo. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan y siempre hay algo nuevo acechando. Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.